el enfatizar varias cosas de las que hemos hablado en los últimos 2 o 3 días. El primer escenario, como pueden ver del lado izquierdo de la gráfica, es la situación actual, 5 casos detectados y un caso portador. Los 6 han estado infectados por el SARS coronavirus 2. Esos son los casos totalmente importados, que además nos ayudó la secuenciación a confirmar que eran casos importados. El segundo escenario, que por fortuna no lo tenemos con nosotros, pero es importante mencionarlo, quiero mencionar básicamente porque cuando ocurre la transmisión comunitaria del virus, ayer el subsecretario lo dijo claramente, lo quiero enfatizar un poco hoy por la importancia que tiene, es cuando uno pierde el vínculo de la transmisión de la infección. Ya no podemos saber de qué fuente vino la infección a una persona, sino que es una infección que ha ocurrido de persona a persona a persona. Entonces, con esta tercera generación de infección, uno pierde ese vínculo y entonces podría anunciar el segundo escenario, que es el escenario de dispersión comunitaria, donde podríamos estar observando cientos de personas con la infección. Es muy importante, si uno no hiciera nada y si uno no echara a andar las estrategias clásicas, las medidas clásicas de salud pública, pasaría lo que muestra la gráfica, la figura en azul. Veríamos un pico muy alto de infecciones y además un pico muy rápido, generalmente en semanas o pocos meses, y que anunciaría además la fase epidémica donde la transmisión es prácticamente poco controlable o de más difícil control. Pero si echamos a andar las estrategias de salud pública que hemos también enfatizado y tan simples como el lavado de mano en primer lugar, el no tocarse mucosas, boca, nariz, ojos, evitar estar en contacto con personas que tienen síntomas respiratorios y las 3 reglas básicas que también hemos nosotros enfatizado aquí en los últimos días, que son la detección, que tiene que ser muy rápida, en segundo lugar el aislamiento, y por aislamiento se entiende que una persona permanezca en casa, es un aislamiento domiciliario, donde la persona evite estar en contacto con otras personas que estén por lo menos a 1 metro de distancia, preferentemente 1,80 o 2 metros de distancia. Por lo que se explicó ayer de que las gotas, que son la manera como el virus puede transmitirse, se caen antes de que llegue a 1,5 metros o 2 metros y por tanto no alcanza a la otra persona. Y obviamente teniendo un cubrebocas si se tiene síntomas y mantenerse guardadas las personas en casa. Ese es un punto fundamental, el lavado de manos obviamente y todo lo demás que hemos hablado. Y la tercera medida clásica de salud pública pues es la detección y el estudio de los contactos que hayan tenido las personas con síntomas. Con esas 3 estrategias básicas, uno pensaría que está contribuyendo a disminuir, a contraer esa curva epidémica a la segunda curva, la que está en color marrón, y que obviamente el resultado final sería, por un lado, retrasar el pico del número mayor de casos. Si ustedes ven el pico de la curva azul y lo comparan con el pico de la curva marrón, se van a dar cuenta de la intensidad de descenso o de contracción de la curva que se puede lograr simplemente con estrategias de salud pública. Enfatizo también, las epidemias se detienen en la comunidad. Lo que se pretende es que a los hospitales no lleguen los pacientes graves y solamente así lo lograremos cuando se controlen bien las infecciones en la comunidad. Y si logramos reducir o mitigar el efecto de una epidemia,
Por tanto, tendríamos las dos cosas importantes que queremos evitar. Uno, el número de hospitalizaciones y, por tanto, el riesgo de casos de muerte. Y, en segundo lugar, pues el uso de la infraestructura que es importante mantener bien en cualquier país del mundo.